La torre de champán captaba la luz como mil pequeñas prisiones. Cada copa reflejaba el opulento salón de baile en fragmentos distorsionados y rotos. Me quedé detrás de la estación de catering, con los dedos agarrotados alrededor de la bandeja de plata, observando a la élite de Manhattan brillar y reír con sus vestidos de diseño y trajes a medida. El aire estaba cargado de perfumes caros, humo de cigarros y el aroma particular del dinero antiguo, algo así como cuero y ámbar, una certeza absoluta. Yo no pertenecía a ese lugar, pero de nuevo, nunca había pertenecido a ningún lugar que importara. Olivia. La voz de mi madrastra atravesó la música clásica como una navaja. Deja de esconderte detrás de esa ridícula bandeja y hazte útil. Me sobresalté y casi se me caen las copas de champán que estaba colocando. Victoria Ashmore Chen había perfeccionado el arte de la humillación pública. Sus palabras siempre lo suficientemente bajas como para que solo yo pudiera oír el veneno bajo la miel. Sí, señora. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero hacía tiempo que había aprendido que resistirse solo empeoraba las cosas. Y, por el amor de Dios, arréglate el pelo. Parece que hayas salido de una alcantarilla. Pasó a mi lado envuelta en una nube de Chanel número 5, con sus diamantes reflejando la luz como armas. Recuerda por qué estamos aquí. La fiesta de compromiso de Isabel. Intenta no arruinarla, como si pudiera olvidarlo. Mi hermanastra, Isabel, presidía el centro del salón de baile, envuelta en seda blanca que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año trabajando turnos dobles en la cafetería. Era hermosa, con esa crueldad propia de la porcelana, con pómulos afilados y una sonrisa aún más afilada. Y esa noche celebraba su compromiso con un hombre al que nunca había visto, pero cuyo nombre todos susurraban con una mezcla de miedo y fascinación. Dante Moretti, el Benjamín de la familia mafiosa Moretti, un rey en una ciudad de lobos. Me ajusté el vestido negro que no me quedaba bien, heredado de Isabel, y que me quedaba holgado debido a mi complexión más pequeña, y me abrí paso entre la multitud con mi bandeja de champán. Me dolían los pies con los dos zapatos ajustados que Victoria me había dado esta mañana. Todo en mí estaba mal, me quedaba mal, era prestado, un fantasma que rondaba la vida de otra persona. Disculpe, señorita. La voz era cálida, pertenecía a una anciana cubierta de perlas. Le ofrecí una copa con una sonrisa ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Ni siquiera me miró a la cara antes de cogerla. Invisible. Eso era lo que era. Lo que siempre había sido desde que mi padre se casó con Victoria hace 6 años y murió poco después en un accidente de coche, dejándome a merced de una mujer que me veía como un incómodo recordatorio de su primer matrimonio. Las puertas del salón de baile se abrieron y la temperatura pareció bajar 10 degrees. Las conversaciones se interrumpieron. Las cabezas se giraron. Incluso el cuarteto de cuerda parecía tocar más suave, como si la música se inclinara ante lo que acababa de entrar en la sala. Lo sentí antes de verlo. Fue como un cambio en la presión atmosférica justo antes de que cayera un rayo. Se me erizó la piel y se me levantaron los pelos de la nuca. Me giré, impulsada por un instinto que no entendía. Y entonces lo vi. Dante Moretti se movía entre la multitud como un tiburón en aguas tranquilas. Silencioso, decidido, absolutamente letal. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 30 años como mucho, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol por un artista que entendía tanto de belleza como de crueldad. Llevaba un traje negro, perfectamente ajustado a un cuerpo que transmitía violencia controlada. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento, oscuros, casi negros y completamente desprovistos de calidez. Dos hombres lo flanqueaban, claramente de seguridad, con la mirada escaneando la sala con paranoia profesional, pero nadie los miraba. Todos lo miraban a él. Isabel se apresuró a acercarse con un chillido de alegría ensayado, con su seda blanca ondeando a su alrededor como alas de ángel. Se acercó a él, pero él le agarró la muñeca antes de que pudiera tocarle la cara, manteniéndola a una distancia prudencial. Su expresión no cambió, pero algo brilló en esos ojos oscuros.
algo frío y calculador. Dante, querido, la voz de Isabel era dulce como el azúcar, pero percibí un tono de nerviosismo en ella. Todos estaban deseando conocerte. ¿De verdad? No era una pregunta. Su voz era sorprendentemente suave, con un ligero acento que hacía que cada palabra sonara como una amenaza envuelta en terciopelo. Debería haber apartado la mirada. Debería haber seguido moviéndome, sirviendo, siendo invisible. Pero no pude. Era aterrador y magnético a partes iguales. Y me quedé paralizada a 1 metro de distancia, todavía sosteniendo mi estúpida bandeja de champán, mirándolo como una idiota. Y entonces él me miró. Nuestras miradas se cruzaron entre la multitud y el mundo se inclinó sobre su eje. Su mirada me clavó en el sitio, oscura e insondable, y tan intensa que olvidé cómo respirar. Solo duró 1 segundo, quizá 2, antes de que Isabel recuperara su atención, arrastrándolo hacia la multitud de admiradores. Pero ese segundo cambió algo fundamental en mi pecho, como si se hubiera abierto un candado que yo no sabía que estaba allí. Tropecé hacia atrás y mi cadera golpeó el borde de una mesa. Las copas de champán de mi bandeja traqueteaban peligrosamente y traté de agarrarla, pero mis manos temblaban demasiado. Cuidado, querida. Un hombre mayor me sujetó el codo, salvándome de un desastre total. No querría desperdiciar un buen Don Perinol. Murmuré algo que podría haber sido gracias y huí hacia la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. ¿Qué demonios ha sido eso? Nunca había tenido una reacción tan visceral hacia nadie en mi vida. Era como estar demasiado cerca del fuego, peligroso, consumidor, imposible de apartar la mirada. La cocina era un caos. El personal, con sus batas blancas, corría de un lado a otro. El aire estaba cargado de calor y olía a aceite de trufa y carne chamuscada. Dejé la bandeja con manos temblorosas y apoyé las palmas contra la fría encimera de acero inoxidable, tratando de mantener el equilibrio. Parece que hayas visto un fantasma. Marcus, otro miembro del personal de catering, apareció a mi lado con una sonrisa cómplice. Déjame adivinar. ¿Has conocido al novio? No lo he conocido, solo lo he visto. Sí, tiene ese efecto en la gente. Marcus bajó la voz y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Mi primo trabaja en la seguridad de uno de sus clubes. Dice que Moretti es auténtico, no el tipo de persona que ha conseguido su posición gracias a sus conexiones familiares. Se la ha ganado con sangre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es peligroso, Liv. Peligroso de verdad, no como un niño rico que juega a ser gángster. El tipo de peligro en el que la gente desaparece y nadie hace preguntas. Marcus cogió una bandeja nueva. Tu hermanastra es increíblemente valiente o increíblemente estúpida por involucrarse con él. Pensé en la sonrisa nerviosa de Isabel, en la forma en que Dante le había agarrado la muñeca como si fuera una cosa de su propiedad en lugar de una mujer a la que amaba. No creo que tuviera mucha elección, dije en voz baja. Marcus se encogió de hombros. Nadie tiene elección cuando se trata de tipos como ese. Toman lo que quieren. Se dirigió de nuevo al salón de baile, dejándome sola con ese pensamiento aterrador. Debería haberme quedado en la cocina. Debería haberme escondido entre las ollas y sartenes hasta que terminara la fiesta y pudiera irme a mi pequeña habitación en el sótano de la mansión Ashmore. Pero Victoria me encontró primero. Ahí estás. Inútil. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón, clavándome sus uñas bien cuidadas en la piel. Vuelve ahí fuera y sonríe, por el amor de Dios. Parece que estés en un funeral. Me empujó hacia la puerta y no tuve más remedio que volver al brillante y sofocante salón de baile. La fiesta estaba en pleno apogeo. La gente bailaba, bebía y reía demasiado fuerte. Isabel estaba rodeada de un grupo de amigos, mostrando su anillo de compromiso, un enorme diamante que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente. No vi a Dante por ninguna parte y me dije a mí misma que me sentía aliviada. Cogí otra bandeja y empecé a dar vueltas, ofreciendo canapés a gente que apenas reconocía mi existencia. Me dolían los pies y me dolía la cabeza.
Fantaseaba con mi estrecha cama, mis gastados libros de bolsillo, el bendito silencio de estar sola. Champán. Me giré, con una sonrisa automática en los labios, y me encontré cara a cara con uno de los guardias de seguridad de Dante. Era enorme, fácilmente medía 1,95 y tenía un físico que delataba muchas horas en el gimnasio y posiblemente esteroides. Eh, estos son aperitivos, pero puedo conseguirle. No es para mí. Su voz era sorprendentemente suave para alguien tan intimidante. El señor Moretti quiere hablar con usted. Mi sangre se convirtió en agua helada. Lo siento. ¿Qué, el señor Moretti? Quiere hablar con usted en privado. El guardia señaló hacia un pasillo que se alejaba del salón de baile. Por aquí, por favor. Tenía que ser un error. ¿Por qué Dante Moretti querría hablar conmigo? Yo no era nadie, menos que nadie. Creo que se ha equivocado de persona. Señorita Olivia Chen. El guardia arqueó una ceja. Yo no me equivoco. ¿Cómo sabía mi nombre? El pánico revoloteaba en mi pecho como un pájaro enjaulado. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero ¿a dónde iba a ir? No se le dice que no a hombres como Dante Moretti. Las palabras de Marcus resonaban en mi cabeza. Toman lo que quieren. Dejé la bandeja con los dedos entumecidos y seguí al guardia por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron detrás de nosotros, sustituidos por el taconeo de mis zapatos sobre el mármol y el rugido de la sangre en mis oídos. El guardia se detuvo ante una puerta, llamó 2 veces y la abrió sin esperar respuesta. Señorita Chen, señor. Entré en lo que parecía ser una biblioteca privada. Todo era paneles de madera oscura, libros encuadernados en cuero y olía a papel viejo y whisky caro. Las ventanas del suelo al techo daban al horizonte de Manhattan. La ciudad se extendía como una alfombra de luces, y de pie junto a esas ventanas, de espaldas a mí, estaba Dante Moretti. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó como el de la cerradura de una celda. Estaba sola con él. ¿Sabes por qué te he pedido que vinieras aquí, Olivia? Su voz era tranquila, casi conversacional, pero me provocó un escalofrío. Aún no se había dado la vuelta. No, señor. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Mírame. No era una petición. Levanté la vista y lo vi mirándome en el reflejo de la ventana, con su mirada oscura registrando cada detalle de mi rostro, mi cuerpo, mi miedo. Acércate. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera protestar, llevándome a través de la alfombra persa hasta que me detuve a unos metros detrás de él. Tan cerca, podía oler su colonia, algo caro y oscuro, como sándalo y pecado. Finalmente se dio la vuelta y toda su atención me golpeó como un golpe físico. De cerca era aún más devastador. Pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal, labios que parecían crueles incluso en reposo. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Inteligente, calculadora y completamente desprovista de piedad. Dime, Olivia, dijo suavemente, dando un paso hacia mí. ¿Cuánto tiempo llevas robando a tu madrastra? El mundo dejó de girar. La acusación flotaba en el aire entre nosotros como humo, ahogándome. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar sus palabras, tratando de entender cómo esta pesadilla se había vuelto aún peor. Yo, yo no... Las palabras se enredaron en mi lengua. Yo no he robado nada. La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en esos ojos de obsidiana. Diversión, tal vez. O tal vez solo la confirmación de algo que ya sabía. No. Sacó su teléfono del bolsillo con un movimiento fluido. Tocó la pantalla 2 veces y luego me lo mostró. Entonces tal vez puedas explicar estas transferencias de la cuenta personal de Victoria Ashmore. Pequeñas cantidades, nunca suficientes para activar alertas. Siempre los viernes, cuando revisa sus gastos semanales. Inclinó la cabeza, mirándome con la atención concentrada de un depredador. Muy inteligente, si realmente fueras culpable. La pantalla mostraba registros bancarios, historiales de transacciones, fechas y cantidades que me hicieron sentir un nudo en el estómago.
Alguien había estado sustrayendo dinero de la cuenta de Victoria durante meses, miles de dólares retirados en cuidadosas cantidades. Yo no había sido. Mi voz era apenas un susurro. Ni siquiera tengo acceso a sus cuentas. No lo sé. Esa simple afirmación detuvo en seco mis pensamientos en espiral. Lo miré, confundida, aterrorizada, incapaz de entender a qué juego estaba jugando. Dante guardó su teléfono y se dirigió al carrito de la barra, vertiendo un líquido ámbar en 2 copas de cristal con facilidad. Tu hermanastra Isabel, por otro lado, ha tenido acceso a la cuenta de su madre desde que cumplió 18 años. Ha estado financiando un hábito bastante caro de cocaína, entre otras cosas. La habitación se inclinó. Me agarré al respaldo de una silla de cuero para mantener el equilibrio, clavando los dedos en el suave material. Isabel ha tenido mucho cuidado de hacerte parecer la ladrona. Me tendió una de las copas. Lleva meses tendiéndote una trampa y mañana por la mañana Victoria tiene previsto presentar cargos contra ti por malversación y robo. No. La palabra salió ahogada. No, eso no es. Victoria no lo haría. Victoria haría exactamente eso. La voz de Dante era objetiva, casi aburrida. Ya ha contactado con sus abogados. Te arrestarán, te acusarán, te condenarán. Irás a la cárcel, Olivia, e Isabel seguirá desangrando a su madre mientras tú pudres en una celda por delitos que no has cometido. No podía respirar. Las paredes se cerraban sobre mí. El aire era demasiado denso, demasiado caliente. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. ¿Por qué me estás contando esto? Logré articular. ¿Por qué te importa? No me importa. Lo dijo con tanta sencillez, con tanta honestidad, que dolió más que la crueldad. Pero tengo un problema y tú vas a resolverlo por mí. Señaló la silla a la que me aferraba como a un salvavidas. Siéntate antes de que te caigas. Parece que vas a desmayarte. Mis piernas cedieron y me desplomé en la silla más que sentarme en ella. Dante permaneció de pie, elevándose sobre mí, completamente en control, mientras todo mi mundo se desmoronaba. Tu hermanastra es un lastre. Dio un sorbo a su whisky, con movimientos precisos y controlados. Es imprudente, adicta y fundamentalmente estúpida. Cree que casarse conmigo le dará poder, protección y dinero ilimitado para financiar sus hábitos. Se equivoca en todo. Entonces, ¿por qué te casas con ella? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en cualquier otra persona. En él parecía peligroso, porque su madre tiene algo que yo necesito. Una propiedad en Brooklyn que ha pertenecido a la familia Ashmore durante 3 generaciones. Victoria no la venderá, pero la cambiará por la seguridad de su hija, una alianza matrimonial con la familia Moretti. Terminó su whisky y dejó el vaso con un suave clic. Por desgracia, la hija en cuestión es un desastre andante que morirá de una sobredosis en menos de 6 meses, dejándome sin nada y a Victoria con motivos para reclamar la propiedad. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba diciendo. Era una locura. Todo era una locura. Necesito una esposa que no me avergüence, que no me robe y que no acabe en rehabilitación o en la morgue antes de que se seque la tinta de nuestro certificado de matrimonio. Los oscuros ojos de Dante se clavaron en los míos con una mirada láser. Necesito a alguien invisible, alguien a quien nadie eche de menos, alguien que entienda lo que significa sobrevivir. La comprensión me golpeó como agua helada. No. Me levanté tan rápido que la silla casi se vuelca hacia atrás. No, rotundamente no. No lo soy. No puedes. Puedo. Acortó la distancia entre nosotros en 2 pasos y de repente estaba allí, elevándose sobre mí, con una presencia que abrumaba todos mis sentidos. Y lo haré. Tienes 2 opciones, Olivia. Mañana por la mañana irás a la cárcel por delitos que no has cometido. Serás declarada culpable y condenada a entre 5 y 7 años. Tendrás 28 años cuando salgas, con antecedentes que te impedirán volver a encontrar un trabajo decente. Hizo una pausa para que asimilara lo dicho. O te casas conmigo en lugar de con tu hermanastra. Te conviertes en la señora Moretti. Vivirás rodeada de lujos.
No te faltará de nada y, lo más importante, no irás a la cárcel. Eso no es una opción, susurré, es chantaje. Sí, ni siquiera fingió lo contrario. Lo es. Intenté dar un paso atrás, pero ya estaba contra la silla, atrapada, como siempre lo había estado. Primero por la muerte de mi padre, luego por la crueldad de Victoria, y ahora por este hermoso monstruo que hablaba del matrimonio como si fuera una transacción comercial. ¿Por qué yo? Mi voz se quebró. Si Isabel es tan desastrosa, ¿por qué no cancelas el compromiso? Buscas a otra persona, porque necesito esa propiedad para el viernes y ya he invertido 6 meses en este acuerdo. No tengo tiempo para empezar de nuevo. Su expresión permaneció impasible, pero capté un destello en sus ojos. Cálculo. Eres perfecta. Victoria estará encantada de deshacerse de ti. Isabel se sentirá aliviada de no tener que hacer de esposa mafiosa. ¿Y tú? Extendió la mano y yo me estremecí, pero solo me apartó un mechón de pelo de la cara con una delicadeza sorprendente. Podrás vivir. ¿No es eso lo que quieres? ¿Dejar por fin de limitarte a sobrevivir? Su tacto me quemó como una marca. Me aparté bruscamente y mi espalda chocó contra la estantería que tenía detrás. Necesito tiempo para pensar. Tienes 30 segundos. Volvió a sacar su teléfono con el dedo suspendido sobre la pantalla. Puedo hacer una llamada y por la mañana las pruebas contra ti serán irrefutables. Victoria te arrestará antes del desayuno o bajo el teléfono. Si dices que sí, haré que el problema desaparezca. Tú decides. 30 segundos. Pido 30 segundos para decidir el resto de mi vida. La cárcel o casarme con un mafioso, culpable de crímenes que no cometí, o una jaula dorada junto a un hombre que me miraba como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona. Pensé en mi pequeña habitación del sótano, la ropa de segunda mano, la crueldad casual de Victoria, la risa burlona de Isabel, 6 años de ser invisible, de no ser nada, de ser menos que los muebles. Al menos en la cárcel sería algo, aunque ese algo fuera una delincuente. Pero Dios, no quería ir a la cárcel. No quería pasar mis 20 años entre rejas, pagando por los pecados de otra persona. 20 segundos, dijo Dante en voz baja. ¿Cómo sé que dices la verdad? Odiaba lo desesperada que sonaba. Sobre las pruebas, sobre los planes de Victoria, no lo sabes. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Pero tú conoces a tu madrastra. Conoces a Isabel. En el fondo, ya sabes que estoy diciendo la verdad. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Victoria llevaba años buscando una excusa para deshacerse de mí. E Isabel era exactamente el tipo de persona que inculparía a otra persona por sus delitos sin perder el sueño. 10 segundos. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Si digo que sí, susurré. ¿Qué pasará? ¿Cómo funcionará esto? Tú dices que sí, yo me encargo del resto. Victoria se decepcionará, pero será pragmática. La conexión con Moretti vale más que su orgullo. Isabel montará una rabieta, pero al final no le importará, siempre y cuando no tenga que casarse conmigo. Se acercó de nuevo y esta vez no tenía a dónde retirarme. Nos casaremos en una semana. Te mudarás a mi casa, estarás protegida, tendrás todo lo que necesites y, lo más importante, te librarás de ellos. Libre. La palabra sonaba a mentira, pero también a posibilidad. Se acabó el tiempo, Olivia. Su voz se redujo a un susurro, íntimo y aterrador. ¿Qué vas a hacer? Miré esos ojos oscuros e implacables y vi mi futuro reflejado en ellos. No era amor ni bondad, pero quizá algo más valioso que ambos. La huida, sí. La palabra cayó de mis labios como una piedra en agua tranquila, provocando ondas de consecuencias que no podía ni imaginar. Me casaré contigo. Algo brilló en el rostro de Dante. Triunfo, satisfacción, algo más que no podía nombrar. Sacó su teléfono y hizo una llamada. Hablaba en italiano rápido, demasiado rápido para que yo pudiera seguirlo. Cuando terminó, me miró con una expresión que podría haber sido de aprobación. Chica lista. Se dirigió a la puerta, la abrió y habló con alguien en el pasillo. Lleva a la señorita Chen al coche.
Asegúrate de que esté cómoda. Espera. El pánico se apoderó de mí. ¿Y la fiesta, Victoria? Se le informará a Victoria de que ha habido un cambio de planes. Yo me encargaré de ella. Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo parecido a calidez en sus ojos. Casi. Has tomado tu decisión, Olivia. Ahora no hay vuelta atrás. El guardia de seguridad de antes apareció en la puerta y me hizo un gesto para que lo siguiera. Me moví en piloto automático, con la mente aún tratando de asimilar lo que acababa de aceptar. Cuando llegué a la puerta, la voz de Dante me detuvo. Olivia. Me volví y él me miraba con esa expresión intensa e indescifrable. No te arrepentirás, dijo. Yo cuido lo que es mío. La posesividad de esas palabras debería haberme aterrorizado. Quizás lo hizo, pero también me provocó una extraña emoción que no quería analizar en absoluto. Seguí al guardia por pasillos vacíos, bajé por un ascensor de servicio y salí a un aparcamiento subterráneo donde me esperaba un Mercedes negro con cristales tintados. El guardia abrió la puerta trasera y me deslicé dentro, los asientos de cuero frescos contra mis piernas temblorosas. La puerta se cerró, sellándome dentro. A través de la ventana, podía ver el edificio donde la fiesta continuaba por encima de nosotros, donde Isabel probablemente seguía mostrando su anillo, donde Victoria estaba haciendo contactos con la élite de Manhattan, donde mi antigua vida estaba terminando sin que nadie se diera cuenta. La puerta del conductor se abrió y Dante se deslizó detrás del volante. Lo miré, confundida. ¿Dónde está tu conductor? Lo envié por delante. Arrancó el motor y el coche cobró vida con un ronroneo. A veces prefiero conducir yo mismo, especialmente cuando necesito pensar. Salimos del garaje y nos adentramos en las calles de Manhattan, mojadas por la lluvia. Las luces de la ciudad se difuminaban, neón y cromo, y mil vidas que no tenían nada que ver con la mía. ¿A dónde vamos? Mi voz sonaba débil en la oscuridad impregnada de olor a cuero. A un lugar seguro. Los ojos de Dante se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Esta noche te quedarás en una de mis propiedades. Mañana comenzaremos los preparativos para la boda. ¿Boda? Me iba a casar con este aterrador y hermoso desconocido que me había comprado como si fuera una propiedad para resolver un problema de negocios. ¿Qué demonio acababa de hacer? El ático era un estudio y un lujo controlado. Todo líneas limpias, madera oscura y ventanas de suelo a techo que convertían Manhattan en un brillante telón de fondo. Dante me condujo a través de la entrada con una mano en la parte baja de mi espalda, un gesto que se sentía a la vez protector y posesivo, como si ya estuviera marcando su territorio. La habitación de invitados está al final de ese pasillo, dijo, señalando hacia la izquierda. La segunda puerta. Encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, artículos de aseo. Mi ama de llaves anticipó tu talla. Por supuesto, tenía una ama de llaves que podía predecir las medidas de un desconocido. Por supuesto que sí, no lo entiendo. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente un frío intenso a pesar de la calidez del apartamento. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Dante se quitó la chaqueta y la colgó sobre una silla con elegancia despreocupada. Debajo, su camisa blanca estaba impecable y le quedaba perfecta, mostrando sus anchos hombros y su complexión delgada y musculosa. Desde que me di cuenta de que Isabel era un lastre hace unas 3 semanas, el número me golpeó como una bofetada. ¿Llevas 3 semanas vigilándome? Te he estado vigilando. Sí. Se acercó a la barra y se sirvió otro whisky, cuyo líquido ámbar reflejaba las luces de la ciudad. Necesitaba saber si valías la pena la inversión, si eras tan invisible como parecías, si eras lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en mi mundo. Esa confesión tan casual me puso los pelos de punta. Me has seguido, me has investigado a fondo. Dio un sorbo, sin apartar sus ojos oscuros de los míos. Sé que tienes 2 trabajos, la empresa de catering y los turnos de noche en una cafetería de Queens. Sé que estás estudiando literatura, algo totalmente inútil, en la Universidad Comunitaria Online. Sé que no has tenido una cita en más de un año. Sé que Victoria te tiene encerrada en el sótano y te obliga a entregarle la mayor parte de tu sueldo
a cambio de alojamiento y comida. Su voz se volvió más aguda. Lo sé todo sobre ti, Olivia, incluido el hecho de que eres más fuerte de lo que crees. Debería haberme indignado. Debería haber gritado, haber tirado algo, haber exigido que me aceptaran de nuevo. Pero, en cambio, sentí una extraña y retorcida validación. Alguien había estado prestando atención. Alguien me había visto cuando pensaba que era invisible, aunque ese alguien fuera un monstruo. No soy fuerte, dije en voz baja. Solo estoy atrapada. Eres una superviviente. Dante dejó su vaso y se acercó a mí con esa gracia depredadora. Hay una diferencia entre estar atrapada y ser estratégica. Has sobrevivido en un entorno hostil durante 6 años, pasando desapercibida, esperando el momento oportuno. Eso requiere inteligencia, disciplina. Se detuvo a un paso de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Esas son cualidades que valoro, cualidades que necesito en una esposa. Una esposa a la que estás chantajeando para que se case contigo. Una esposa a la que estoy rescatando de la prisión. Su corrección fue tajante. No idealices tu situación, Olivia. No ibas a escapar de Victoria por tu cuenta. Ibas a matarte a trabajar en esa cafetería, sobreviviendo con nada, siempre a un paso de quedarte sin hogar. Te estoy ofreciendo una salida. La verdad de sus palabras me dolió porque tenía razón. Había estado tan centrada en sobrevivir día a día que nunca había planeado un futuro. Había estado nadando a contracorriente, esperando, ¿qué? Un milagro, al príncipe azul. En cambio, había encontrado al diablo. Descansa un poco, dijo Dante, suavizando ligeramente el tono de voz. Mañana estaremos ocupados. Tenemos que planear una boda. Asentí aturdida y caminé por el pasillo, con los pies hundiéndose en una alfombra tan gruesa que parecía que caminaba sobre las nubes. La habitación de invitados era más grande que todo mi sótano en casa de Victoria. Una cama king size con sábanas de seda, un baño en suite con bañera y un vestidor ya lleno de ropa de mi talla. Cerré la puerta con llave y enseguida me sentí estúpida. Si Dante quería entrar, una cerradura no lo detendría. Nada lo detendría. Me quité el vestido negro que no me quedaba bien y me metí en la ducha hasta que mi piel se puso rosada, tratando de lavarme la sensación de estar siendo observada, investigada, comprada. El agua estaba caliente y era inagotable, muy diferente del chorrito tibio al que estaba acostumbrada en casa de Victoria. Cuando por fin salí, envuelta en una toalla más suave que ninguna otra que hubiera tenido nunca, encontré un pijama sobre la cama, de seda auténtica en un intenso verde esmeralda. Me lo puse y vi mi reflejo en el espejo. Me veía diferente. La ropa me quedaba bien. Mi piel brillaba por la ducha caliente. Mi cabello oscuro caía en ondas húmedas alrededor de mis hombros, en lugar de estar recogido en el moño severo que Victoria insistía en hacerme. Estaba casi guapa, casi como alguien que podría ser la esposa de un jefe de la mafia. La idea era tan absurda que casi me eché a reír. Casi. Me metí en la enorme cama, esperando pasar toda la noche despierta, con la mente dando vueltas entre el terror y el arrepentimiento. Pero el cansancio me arrastró como una corriente marina y caí en un sueño profundo y sin sueños. La mañana llegó con una suave presión en mi hombro y la voz de una mujer hablando en voz baja. Señorita Chen, siento despertarla, pero el señor Moretti me ha pedido que la ayude a prepararse para el día. Me desperté sobresaltada, desorientada, con el corazón latiéndome con fuerza. Por un momento, no pude recordar dónde estaba. Entonces, todo volvió a mi mente. La fiesta, la biblioteca, el pacto con el diablo. Una mujer de unos 50 años, con ojos amables y cabello canoso, me sonrió a modo de disculpa. Soy Elena, la ama de llaves del señor Moretti. He preparado el desayuno y hay varios conjuntos en el armario para que elija. El señor Moretti estará listo para salir en una hora. Salir. Mi voz era áspera por el sueño. ¿A dónde vamos? No ha dicho, señorita, pero sospecho que tiene que ver con los preparativos. Su sonrisa se volvió cómplice. Enhorabuena. Por cierto,
El señor Moretti nunca había traído a una mujer aquí antes. Debes de ser muy especial. Especial, ¿verdad? Especial como una pieza de ajedrez es especial. Útil para un propósito específico. Fácilmente sacrificable cuando el juego lo exige. El Elena me dejó para prepararme y me obligué a salir de la cama. El armario contenía docenas de opciones. Todas eran marcas de diseñadores que reconocía de las revistas de moda que había hojeado durante los turnos tranquilos en la cafetería. Elegí una sencilla blusa color crema y unos vaqueros oscuros, prácticos pero elegantes. Cuando salí, Elena había preparado el desayuno en el balcón. Fruta fresca, pasteles, café con un aroma celestial. El sol de la mañana bañaba la ciudad de oro y por un momento casi pude fingir que aquello era normal, que yo era alguien a quien le sentaban bien los pijamas de seda y terciopelo. Dante apareció cuando estaba terminando mi segunda taza de café, con un aspecto impecable con un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Tenía el pelo aún ligeramente húmedo por la ducha y percibía el aroma de esa colonia oscura y cara. Bien, estás lista. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluándome. Hoy tenemos 4 paradas. Primero, el juzgado para tramitar la licencia de matrimonio. Luego la oficina de mi abogado para firmar el acuerdo prenupcial. Después, una joyería para los anillos y por último, una boutique nupcial. Se me revolvió el estómago. ¿Hoy? ¿Todo eso hoy? No creo en perder el tiempo. Sacó su teléfono y empezó a escribir algo. La boda es el viernes. Eso nos da 3 días para ocuparnos de la logística. 3 días. Me iba a casar en 3 días con un hombre al que había conocido hacía menos de 12 horas. ¿Y Victoria Isabel? Las palabras salieron solas. No hay que decírselo. Ya está solucionado. La expresión de Dante era indescifrable. Llamé a Victoria esta mañana, le expliqué que había reconsiderado el acuerdo y que te encontraba más adecuada para él. Se mostró sorprendentemente de acuerdo cuando le mencioné que duplicaría el valor de la propiedad que le ofrecía. Por supuesto que lo estaba. Victoria probablemente estaba encantada de cambiar a su hijastra no deseada por el doble de beneficio. E Isabel montó una rabieta, como era de esperar. Amenazó con denunciar mis actividades delictivas a la policía. Sus labios se curvaron en una expresión fría y cortante. Le recordé que tenía abundante documentación sobre sus compras de drogas, incluidas varias transacciones que cruzaban las fronteras estatales, delitos federales. Después de eso, se volvió mucho más cooperativa. La naturalidad con la que hablaba del chantaje y las amenazas me mareaba. Esa era mi vida ahora, un mundo en el que las leyes eran sugerencias y la lealtad se compraba con miedo. Ven, me tendió la mano y tras un momento de vacilación, la tomé. Sus dedos eran cálidos, su apretón firme, pero no aplastante. Era hora de hacerlo oficial. El juzgado era un torbellino de eficiencia burocrática. La abogada de Dante, una mujer de mirada aguda llamada Rebecca, que parecía capaz de destriparte con una sonrisa, ya lo tenía todo preparado. Rellenamos los formularios, mostramos nuestra identificación y, en una hora, teníamos una licencia de matrimonio con nuestros 2 nombres. Olivia Chen, pronto Moretti. Las letras parecían reorganizarse cada vez que las miraba, negándose a tener sentido. No te veas tan aterrorizada, dijo Rebecca cuando salimos del juzgado. Tenía una sonrisa sorprendentemente cálida para alguien que trabajaba para un jefe del crimen. Dante no es tan malo como sugiere su reputación. En realidad, es muy protector con las personas que considera suyas. ¿Se supone que eso debe ser reconfortante? Pregunté. Debería serlo. Me entregó un grueso sobre de Manila. Este es tu acuerdo prenupcial. Léelo con atención. Verás que Dante ha sido excepcionalmente generoso. En el coche, abrí el sobre con manos temblorosas. El acuerdo prenupcial tenía docenas de páginas de jerga legal, pero ciertas frases me llamaron la atención. Una asignación mensual de $50,000. Acceso total a todas las propiedades residenciales. Gastos de educación cubiertos en su totalidad. En caso de divorcio, una indemnización de $10 millones. 10 millones. Miré a Dante,
que volvía a conducir con la vista puesta en el tráfico. Esto no puede ser cierto. Sí, lo es. Su voz era tranquila. De hecho, no soy un monstruo, Olivia. Te estás casando bajo coacción. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que estés bien atendida. $50,000 al mes es más de lo que gano en un año. Los necesitarás. Ser mi esposa conlleva ciertas expectativas. Vestuario, eventos sociales, gastos de seguridad. Me miró brevemente. Considéralo un pago por los servicios prestados. La descripción clínica me dolió más de lo que debería. ¿Qué servicios? Dijiste que no querías... No pude terminar la frase con la cara ardiendo. Dije que no quería una esposa que me avergonzara o me robara. Dante me corrigió. No dije que no quisiera una esposa de verdad. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, intensos y ardientes. No te equivoques, Olivia. Este será un matrimonio real en todos los sentidos. No hago nada a medias. La insinuación hizo que el calor inundara mi cuerpo, el miedo y algo más que no quería nombrar. Aparté la mirada, con el corazón latiéndome con fuerza. La joyería era de esas que no tienen los precios en el escaparate porque, si tenías que preguntar, no te lo podías permitir. Dante fue recibido por su nombre y conducido a una sala privada con champán y sillas de terciopelo. «Necesitamos alianzas», le dijo al joyero. Un hombre elegante con cabello plateado y un anillo de compromiso, algo que llama la atención. Una hora más tarde, salí con una alianza de platino y un diamante tan grande que parecía obsceno en mi mano. El anillo de compromiso era una piedra tallada en forma de esmeralda, rodeada de diamantes más pequeños, que reflejaban la luz con cada movimiento. «Es demasiado», susurré al salir. «Es justo lo necesario». La mano de Dante volvió a posarse en mi espalda. Ese toque posesivo que se estaba volviendo familiar. «Vas a ser mi esposa. La gente tiene que ver que te valoran, que te protegen». Mía. Esa palabra otra vez. Mía. Como si fuera una posesión, algo que había adquirido. La boutique nupcial fue la última parada. Para entonces, yo estaba agotada. Emocional, física y espiritualmente agotada. Pero en cuanto entramos, Dante pareció cambiar. Se concentró, se involucró, estudiando cada vestido que la asesora le traía con la intensidad de un general planeando una batalla. «No blanco», dijo, descartando un vestido tradicional. «Demasiado inocente y nada con demasiado encaje. Ella es elegante, no recargada». La asesora asintió y volvió con una selección completamente diferente. Dante señaló un vestido de seda color champán, sencillo pero impresionante, con un corpiño ajustado y una falda que fluía como el agua. Ese. Déjeme verlo puesto en ella. Desaparecí en el probador y la dependienta me ayudó a ponerme el vestido. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. El vestido me quedaba como si hubiera sido hecho para mí, resaltando curvas que no sabía que tenía, con la seda reflejando la luz como oro líquido. Salí y la expresión de Dante cambió por un momento. Algo brilló en esos ojos oscuros. Calor, posesión, aprobación. Perfecto. Su voz era áspera. Nos lo quedamos. De vuelta al ático, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en el crepúsculo, finalmente encontré el valor para hacer la pregunta que me había estado quemando en el pecho todo el día. ¿Por qué haces esto realmente, Dante? Sé que se trata de la propiedad, pero tiene que haber algo más. Podrías haber encontrado otras 100 formas de conseguir lo que quieres. Se quedó callado durante un largo momento, con las manos firmes sobre el volante. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Mi padre construyó un imperio a costa de personas a las que no valoraba. Soldados, trabajadores, esposas, todos eran prescindibles para él. Herramientas para usar y desechar. Apretó la mandíbula. Yo no soy mi padre. Cuando me comprometo con algo, con alguien, es absoluto. Vas a ser mi esposa, Olivia. Eso significa algo para mí, aunque todavía no signifique nada para ti. La vulnerabilidad de esas palabras me dejó sin aliento. Por un momento, el monstruo me mostró algo humano en su interior. Significa algo.
dije en voz baja. Solo que aún no sé qué. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo y algo pasó entre nosotros. Quizás un entendimiento o el comienzo de uno. Lo harás, prometió. Con el tiempo lo harás. Los 2 días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos que me dejaron mareada y desorientada. El mundo de Dante funcionaba en una frecuencia completamente diferente a todo lo que yo había conocido. Citas privadas, diseñadores que venían al ático, llamadas telefónicas en un italiano rápido que no podía seguir, pero que entendía que eran sobre mí. El ella nena se convirtió en mi compañera constante, explicándome con paciencia y amabilidad las reglas tácitas del mundo de Dante. No salgas del ático sin seguridad. No contestes al teléfono a menos que ella lo haya filtrado primero. No confíes en nadie que diga ser amigo hasta que Dante lo confirme. Parece una prisión, dije el jueves por la tarde, contemplando Manhattan, extendiéndose bajo nosotros desde el balcón. Parece protección, corrigió Elena con delicadeza. Estaba arreglando flores, rosas blancas y follaje oscuro para la ceremonia del día siguiente. El señor Moretti tiene enemigos, señorita Chen, muchos enemigos. Una vez que se convierta en su esposa, se convertirá en un objetivo. No está tratando de controlarla, está tratando de mantenerla con vida. La diferencia me parecía mínima, pero entendí lo que quería decir. No se trataba de la crueldad de Victoria disfrazada de preocupación, era otra cosa. Una jaula dorada, sí, pero construida a partir de un peligro real y no de rencor. Esa noche, Dante volvió a casa antes de lo habitual y me encontró acurrucada en el sofá con un libro de su extensa biblioteca. Había estado fuera casi todo el tiempo durante los 2 últimos días, ocupándose de lo que vagamente denominaba asuntos de negocios. Volvía tarde por la noche, cuando yo ya estaba en la cama. La cena estará lista en 20 minutos, anunció Elena, desapareciendo en la cocina con la eficiencia de alguien que sabe cuándo hacerse la invisible. Dante se aflojó la corbata y se sirvió una copa. Pero en lugar de retirarse a su despacho como solía hacer, se sentó en el extremo opuesto del sofá, lo suficientemente cerca como para estar presente, lo suficientemente lejos como para no agobiarme. ¿Qué estás leyendo? Su voz denotaba auténtica curiosidad. Le mostré la portada, una copia gastada del Infierno de Dante. Lo encontré en tu biblioteca. Me pareció apropiado dadas las circunstancias. Sus labios se crisparon, comparándome con el diablo. En realidad, comparándome con alguien que desciende al infierno. Cerré el libro y sostuve su mirada oscura. Pero no estoy segura de si soy Dante el peregrino o una de las almas condenadas. Quizás tú seas Beatriz. Hizo girar el whisky en su vaso, el líquido ámbar reflejando la luz de la lámpara, la guía que lo lleva hacia el paraíso. La referencia literaria me sorprendió. ¿Lo has leído? Mi padre insistía en que leyera los clásicos. Tenía pretensiones de ser un hombre culto, a pesar de la sangre en sus manos. La expresión de Dante se oscureció. Me puso el nombre del poeta, pensando que eso daría legitimidad a nuestra familia. Clase. Era lo más personal que había compartido conmigo. Me incliné hacia adelante, atraída por este atisbo del hombre que se escondía bajo el monstruo. ¿Lo odiabas? ¿A tu padre? Odiaba lo que representaba. El despilfarro, la crueldad innecesaria. Tomó un trago, con la mandíbula apretada. Gobernaba solo mediante el miedo y la violencia, sin estrategia, sin visión, solo brutalidad por el simple hecho de ser brutal. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos e inquisitivos. Reconstruí su imperio en algo sostenible, algo que opera en las sombras, pero que no deja cadáveres en las calles. Sigo siendo un criminal, Olivia. No voy a fingir lo contrario. Pero no soy él. La distinción le importaba. Podía verlo en la postura de sus hombros, en la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del vaso. Mañana, continuó, con voz más suave, te convertirás en mi esposa. Después de eso no habrá vuelta atrás, al menos no de forma segura. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, sosteniendo mi mirada con una intensidad incómoda. Necesito que entiendas lo que eso significa. Mis enemigos te verán como una ventaja.
Mis aliados pondrán a prueba tu lealtad. El FBI vigila todo lo que hago, esperando que cometa un error. Serás examinada, investigada y posiblemente amenazada. Realmente estás vendiendo este matrimonio, dije, tratando de ocultar mi miedo con humor. Estoy siendo sincero. Su expresión no vaciló, pero también te prometo esto. Te protegeré con todo lo que tengo, con todos los recursos a mi alcance. Cualquiera que intente hacerte daño tendrá que responder ante mí. Y créeme cuando te digo que no será una experiencia agradable. Esa amenaza casual debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo cálido desplegarse en mi pecho. No es amor, todavía no, pero quizás sea el comienzo de la confianza. ¿Por qué yo, Dante? Volví a preguntar, la pregunta que no podía dejar de hacer. ¿En serio? Podrías haber encontrado a alguien más adecuado, alguien de tu mundo que ya entendiera las reglas, porque eres genuina. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Todos en mi mundo llevan una máscara. Actúan, manipulan, calculan cada palabra y cada gesto. Pero tú, extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. No sabes fingir. Estás asustada y no lo ocultas. Estás enfadada y se nota. Eres auténtica, Olivia. Y eso es tan raro en mi vida que vale más que cualquier alianza estratégica. Su tacto me provocó un escalofrío. Debería haberme apartado, debería haber mantenido la distancia, protegerme, pero en lugar de eso me encontré inclinándome hacia su mano, ansiando el calor, la conexión. Estoy aterrorizada, susurré. Por el mañana, por esta vida, por ti, bien. Su pulgar recorrió mi labio inferior. El gesto era íntimo y posesivo. El miedo te mantiene alerta, te mantiene cautelosa. Pero Olivia se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi piel. No tienes que tenerme miedo. Soy muchas cosas. Peligroso, despiadado, probablemente condenado. Pero cumplo mis promesas y prometo cuidar de ti. La distancia entre nosotros se había reducido a nada. Podía contar sus pestañas, ver la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y no sabía si era por miedo o por algo completamente diferente. La cena está servida. La voz de Elena cortó la tensión como un cuchillo. Dante se apartó inmediatamente, rompiendo el momento. Pero algo había cambiado entre nosotros. Se había cruzado una línea invisible. Mientras cenábamos en un silencio sorprendentemente cómodo, lo sorprendí mirándome con una expresión que no pude descifrar. Hambre, posesión, algo casi tierno. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, incapaz de dormir. Al día siguiente, me casaría con un hombre al que apenas conocía. Al día siguiente, toda mi vida cambiaría de formas que no podía ni imaginar. Un suave golpe en la puerta me hizo incorporarme. Adelante, dijo Dante, que entró todavía vestido con camisa y pantalones, aunque se había quitado la corbata. Parecía casi vulnerable en la tenue luz del pasillo. Yo tampoco podía dormir, dijo. Yo quería hacerlo. Hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras adecuadas por primera vez desde que lo conocí. Quería asegurarme de que estás bien, de que no piensas huir. ¿A dónde iba a huir? Acerqué las rodillas al pecho. Te has asegurado de que entiendo las consecuencias de echarme atrás. No es por eso por lo que estoy aquí. Se acercó y se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Estoy aquí porque parecías asustada durante la cena y no quiero que tengas miedo, ni de esto ni de mí. Esa confesión le costó algo. Lo noté en la tensión de sus hombros, en la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Tengo miedo, admití, pero no solo de ti. Tengo miedo de fracasar, de no ser lo que tú necesitas que sea, de despertarme un día y darme cuenta de que he cambiado una prisión por otra. Esto no es una prisión. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Sé que ahora mismo lo sientes así, pero Olivia, te estoy dando libertad. Libertad de verdad. Dinero, seguridad, educación,
todo lo que quieras. Lo único que te pido a cambio es lealtad. Sé mi esposa. Quédate a mi lado y te daré el mundo. ¿Y si no quiero el mundo? Mi voz se quebró. ¿Y si solo quiero que me vean? ¿Que le importe a alguien? Los ojos oscuros de Dante se clavaron en los míos, intensos e inquebrantables. Me importas más de lo que deberías, teniendo en cuenta que nos conocemos desde hace menos de una semana. Pero lo eres, dijo, levantando nuestras manos entrelazadas y besando mis nudillos con un gesto casi reverencial. Mañana, cuando camines hacia mí, cuando pronuncies esos votos, quiero que sepas que te veo, Olivia. Siempre te he visto. Las lágrimas me quemaban los ojos. Nadie me había dicho nunca algo así. Nadie me había hecho sentir nunca que merecía la pena verme. Quédate, susurré antes de poder evitarlo. Quédate un rato. No quiero estar sola esta noche. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia, haber sido profesional. Pero en cambio, se quitó los zapatos y se tumbó sobre las sábanas a mi lado, dejando espacio pero ofreciéndome regalos. Háblame de tu padre, dijo en voz baja. Tu verdadero padre, antes de Victoria. Así que lo hice. Le conté las terribles bromas de mi padre y su amor por las películas antiguas. Cómo solía bailar conmigo en la cocina mientras hacíamos tortitas los domingos por la mañana. El accidente de coche que me lo arrebató cuando yo tenía 17 años. Y cómo Victoria se había instalado en mi vida en cuestión de meses, borrando todo rastro de él de la casa como si nunca hubiera existido. Dante escuchó sin interrumpir, con su mano aún sosteniendo la mía en la oscuridad. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Él habría querido algo mejor para ti que Victoria, dijo finalmente. Probablemente mejor que yo, pero habría querido que sobrevivieras, que vivieras, no solo que existieras. Creo que espero que él entendiera por qué estás haciendo esto. Yo también lo espero, susurré. Nos quedamos allí tumbados en un cómodo silencio, con las manos unidas, hasta que mi respiración se estabilizó y el sueño finalmente me venció. Lo último que recordé fue la calidez de su presencia a mi lado y la extraña e inesperada sensación de seguridad. El viernes por la mañana llegó con una claridad cristalina, un día de otoño perfecto en Manhattan, con un cielo increíblemente azul y sin nubes. Elena me despertó temprano, con los ojos brillantes de emoción. ¿Es el día de su boda, señorita Chen? Bueno, sus últimas horas como señorita Chen. En cualquier caso, había contratado a un estilista y a un maquillador que se abalanzaron sobre mí con eficiencia profesional. Me peinaron con un elegante moño. Mi maquillaje era sutil, pero transformador. Me puse el vestido de seda color champán. Incluso yo tenía que admitir que estaba preciosa. El señor Moretti se va a volver loco cuando te vea, dijo el estilista con una sonrisa cómplice. La ceremonia se celebraba en el ático. Solo había un puñado de personas. Elé y Nena Rebecca, la abogada. Dos de los guardias de seguridad de mayor confianza de Dante, que actuarían como testigos. Y un juez al que habían convencido, probablemente sobornado, para celebrar una ceremonia privada. Sin familia, sin amigos, solo lo mínimo exigido por la ley. Debería haber sido deprimente. En cambio, resultaba extrañamente íntimo. Dante esperaba en la sala de estar, con los muebles apartados para crear un pasillo improvisado bordeado de rosas blancas. Llevaba un traje negro que parecía costar más que un coche, el pelo perfectamente peinado y el rostro cuidadosamente compuesto. Pero cuando me vio, su compostura se resquebrajó. Solo por un segundo, sus ojos se agrandaron, se le cortó la respiración y algo crudo y hambriento brilló en sus rasgos antes de que lo ocultara. Me miró como si fuera la única persona en el mundo que le importaba. Caminé hacia él con las piernas temblorosas y el corazón en un puño. Cuando llegué a él, me tomó las manos y sentí un ligero temblor en sus dedos. La única señal de que estaba tan nervioso como yo. El juez comenzó a hablar y sus palabras me inundaron en una nebulosa. Me oí repetir votos que apenas procesaba. Sentí las manos de Dante firmes y cálidas alrededor de las mías. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos,
Deslizó la alianza de platino en mi dedo con tal delicadeza que me hizo arder los ojos. Yo, Dante Alejandro Moretti, te tomo a ti, Olivia Marie Chen, como mi esposa, dijo con voz baja y firme. Prometo protegerte, honrarte y no permitir que nadie te vuelva a hacer daño. Lo juro por todo lo que soy. La intensidad de su mirada me dejó sin aliento. No eran solo votos legales. Era una promesa, una reivindicación, una declaración de posesión que, de alguna manera, también era un regalo. Cuando llegó mi turno, mi voz tembló, pero se mantuvo firme. Yo, Olivia Marie Chen, te acepto a ti, Dante Alejandro Moretti, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, confiar en ti e intentar ver al hombre que hay debajo del monstruo. Sus labios se crisparon al oír la última parte. Algo cálido y casi divertido brilló en sus ojos oscuros. Puedes besar a la novia, anunció el juez. Las manos de Dante se alzaron para acariciar mi rostro con una delicadeza devastadora. Me dio un momento para apartarme, para rechazarlo, pero no lo hice. Acorté la distancia entre nosotros y sus labios se encontraron con los míos en un beso que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Al principio fue suave, casi reverente. Luego, su mano se deslizó hacia la nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello y el beso se intensificó hasta convertirse en algo hambriento y posesivo. Me besó como si me estuviera marcando, marcándome como suya ante los testigos, ante Dios y ante cualquiera que se atreviera a desafiar su reclamo. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento y mareada, con los labios hinchados y el corazón acelerado. Mía, susurró contra mi boca tan bajito que solo yo pude oírlo. Por fin mío. Y a pesar de todo, del chantaje, del miedo, de la locura de casarme con un desconocido, sentí que algo encajaba en mi pecho. Quizás yo era suya, pero quizás, solo quizás, él también se estaba convirtiendo en mío. La pequeña recepción que siguió fue sorprendentemente cálida, a pesar de su tamaño íntimo. Elena había preparado una comida que habría hecho honor a un restaurante con estrella Michelin. Y Rebecca trajo champán que probablemente costaba más que mi antiguo alquiler mensual. Incluso los guardias de seguridad se relajaron un poco y nos felicitaron con sinceridad, casi como si fueran amigos. Pero durante todo ese tiempo sentí la mirada de Dante sobre mí, posesiva, ardiente, inquebrantable. Cada vez que alguien me hablaba, su mano se posaba en mi cintura, mi espalda, mi hombro. Pequeños gestos que transmitían a todos los presentes que yo le pertenecía. «Lo estás haciendo otra vez», murmuré en un momento de silencio, mientras nuestros invitados se ocupaban del postre. ¿Haciendo qué? Sus dedos trazaron círculos perezosos en mi espalda baja, el contacto quemando a través de la seda de mi vestido, tocándome constantemente, como si tuvieras miedo de que desaparecieras y paras. Quizás lo tengo. Su voz era baja, íntima, dirigida solo a mí. Ahora eres mi esposa, Olivia. Tengo todo el derecho a tocarte, y pretendo ejercer ese derecho con frecuencia. El calor me inundó ante la promesa de sus palabras. Era mi noche de bodas, nuestra noche de bodas, y a pesar de las circunstancias poco convencionales, a pesar de que apenas nos conocíamos, sentí más expectación que miedo en mi estómago. Los invitados se marcharon cuando el sol comenzó a ponerse, pintando Manhattan de tonos dorados y carmesí. Elena me apretó la mano al salir y me susurró, «Sé paciente con él. Bajo toda esa armadura, no es más que un hombre al que nunca nadie ha elegido para quedarse». Entonces nos quedamos solos, verdaderamente solos por primera vez como marido y mujer. Dante estaba de pie junto a la ventana, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices. Parecía peligroso y hermoso, y totalmente abrumador. Debería cambiarme, dije, sintiéndome de repente nerviosa. Este vestido es perfecto. Se volvió clavándome en el sitio con sus ojos oscuros. Tú eres perfecta. Pero sí, ponte cómoda. Tenemos que hablar. Esas palabras apaciguaron mis nervios con agua fría. Tenemos que hablar. Nunca nada bueno seguía a esas palabras. Me puse un pijama de seda verde esmeralda,
otro conjunto que había elegido Elena, y encontré a Dante en el balcón, con 2 copas de vino esperándonos. La ciudad extendiéndose bajo nosotros, una alfombra de luces, vida y posibilidades. Siéntate, dijo, señalando la silla a su lado. Me senté y acepté el vino con manos temblorosas. Me estás asustando. ¿Qué pasa? No pasa nada, pero hay cosas que debes saber ahora que eres oficialmente la señora Moretti. Dio un largo sorbo, con su perfil recortado contra el cielo oscurecido. Mañana por la mañana te llevaré a la propiedad de Brooklyn, la que adquirí gracias a nuestro matrimonio. Se va a renovar para convertirla en un centro comunitario. Programas educativos, formación laboral, recursos para familias. Lo miré, confundida. No lo entiendo. Pensaba que lo necesitabas para fines delictivos. Lo necesitaba lejos de Victoria porque ella iba a venderlo a promotores inmobiliarios que lo convertirían en condominios de lujo, desplazando a cientos de familias. Apretó la mandíbula. Mi madre creció en ese barrio. Es donde pasé mis veranos antes de que ella muriera. Llevaba 2 años intentando adquirir esa propiedad, pero Victoria rechazaba todas las ofertas. Solo aceptó cuando le pedí matrimonio a Isabel. La revelación me golpeó como un puñetazo. Así que nunca se trató de que no necesitaras una esposa para tu imperio criminal. Oh, sí que la necesito. Se volvió hacia mí, pero no por las razones que tú suponías. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que no esté relacionada con las familias, las viejas alianzas, los rencores heredados. Alguien que me vea como un hombre, no solo como un nombre y una reputación. Su mano cubrió la mía sobre el brazo de la silla. Te necesito, Olivia, no porque seas conveniente, sino porque eres real. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste pensar? Porque nunca me habrías creído. Su pulgar acarició mis nudillos. Si me hubiera acercado a ti con palabras bonitas y promesas, habrías pensado que mentía. La única forma en que creerías que este matrimonio podría funcionar es si pensaras que necesito algo de ti. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Pero la verdad es que no necesito la propiedad de tu madrastra. La quería. Sí, pero yo te necesito. Hay una diferencia. No lo entiendo. Mi voz se quebró. Apenas me conoces. Sé que tienes 2 trabajos para pagarte una carrera online que no te llevará a ninguna parte porque te encanta aprender por el simple hecho de aprender. Sé que le das la mitad de tus propinas a la madre soltera que trabaja en el turno de desayunos en la cafetería. Sé que has sido invisible toda tu vida y te has convencido a ti misma de que eso es lo que te mereces. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Sé que eres más fuerte de lo que crees, más amable de lo que deberías ser después de todo lo que has sobrevivido, y lo suficientemente valiente como para casarte con un monstruo para evitar la cárcel. No eres un monstruo, susurré. Sí, lo soy. No se inmutó ante la verdad, pero tal vez pueda ser tu monstruo, el que te protege en lugar de hacerte daño. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de promesas y posibilidades. Pensé en mi vida vacía antes de esto. La habitación del sótano, la ropa heredada, la invisibilidad constante. Pensé en despertarme esta mañana como Olivia Chen, nadie y nada, y estar aquí ahora como Olivia Moretti, esposa de uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Qué quieres de este matrimonio? Todo, lo dijo sin dudar. Quiero una relación verdadera. Quiero alguien a quien volver a casa que no tenga miedo de decirme cuando estoy siendo un... Quiero conversaciones nocturnas y comidas compartidas, y alguien que vea más allá de la reputación al hombre que hay debajo. Su mano se deslizó para acariciar mi mejilla. Y sí, Olivia, te quiero en mi cama. Quiero aprender cada sonido que haces, cada lugar que te hace estremecer, cada forma de hacerte olvidar que el mundo existe excepto nosotros. Se me cortó la respiración ante el deseo crudo de su voz. Nunca... No pude terminar la frase, con la cara ardiendo. La comprensión brilló en sus ojos. Nunca. Negué con la cabeza, mortificada. Salí con chicos en el instituto antes de que muriera mi padre. Pero después de Victoria,
Nunca hubo tiempo, nunca hubo oportunidad, nunca hubo nadie que me viera como alguien por quien valiera la pena esforzarse. Algo feroz y posesivo cruzó su rostro. Bien, la palabra fue casi un gruñido. Entonces seré tu primero, tu único. Nadie más ha sido tocado para borrar. No hay comparaciones de las que preocuparse. Solo tú y yo descubriendo esto juntos. Se puso de pie, tirando de mí con él, con las manos posadas en mi cintura. Pero no esta noche. Estás abrumada, agotada, y no voy a apresurar esto. Cuando te lleve a la cama, Olivia, quiero que lo desees desesperadamente, que me lo supliques, que no lo hagas porque crees que es lo que se espera de ti. La promesa hizo que el calor se acumulara en mi vientre. Y si ya lo deseo, su control se resquebrajó por un momento. Sus dedos se apretaron en mi cintura, sus ojos se oscurecieron y se volvieron hambrientos. No me tientes, esposa. Apenas puedo contenerme tal y como están las cosas. Entonces no lo hagas. No reconocí mi propia voz. Ronca, segura, deseosa. Espera. Quiero decir, dijiste que esto es un matrimonio de verdad, así que hazlo real. Durante 3 latidos se limitó a mirarme. Luego se movió rápido y con fluidez, y su boca se estrelló contra la mía sin ninguna delicadeza. Ese beso era posesión y reivindicación y un deseo apenas contenido. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para profundizar el beso, su lengua entrando en mi boca con una habilidad devastadora. Jadeé contra sus labios, mis dedos agarrándose a su camisa, y él aprovechó la oportunidad para levantarme, mis piernas envolviendo automáticamente su cintura. Me llevó adentro sin romper el beso, navegando por el ático con la facilidad de alguien que conoce cada centímetro de su territorio. Su dormitorio era todo madera oscura y elegancia masculina, dominado por una enorme cama con sábanas de seda negra. Me acostó con una delicadeza sorprendente, siguiéndome, su cuerpo cubriendo el mío con un peso delicioso. Última oportunidad para decir que no, murmuró contra mi garganta, sus dientes rozando mi pulso. Porque una vez que empiece, no voy a querer parar. Entonces no pares. Me arqué hacia él, ansiando más contacto, más de todo. Por favor, Dante, estoy cansada de ser invisible. Hazme real. Algo cambió en su expresión. Su último atisbo de control se desvaneció, sustituido por una necesidad cruda y una hambre posesiva. Para mí ya eres real, cariño, pero voy a pasar el resto de la noche asegurándome de que lo sientas. Y así lo hizo. Se tomó su tiempo para conocer mi cuerpo con las manos y la boca y me susurró elogios que me hicieron sentir hermosa, deseada, apreciada. Fue paciente con mi inexperiencia, guiándome a través de sensaciones que nunca había imaginado, disfrutando de mis respuestas. Y cuando finalmente me hizo suya de verdad, cuando la última barrera entre nosotros se rompió y grité su nombre en la oscuridad, sentí un cambio fundamental en mi pecho. No era solo físico, era vinculante, reclamaba la forja de algo más profundo que la mera atracción. Después, me tumbé en sus brazos, con la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de sus latidos. Sus dedos trazaban patrones perezosos sobre mi hombro desnudo, y nunca me había sentido tan segura en mi vida. ¿No te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿No de esto? Le di un beso en el pecho, justo sobre el corazón, quizás del chantaje, probablemente del aterrador imperio criminal, pero no de ti. Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Puedo vivir con eso. Me levantó la barbilla y me miró con sus ojos oscuros y serios. Lo que dije antes iba en serio, ¿no, Olivia? Tú eres importante para mí. Esto es importante, y voy a pasar cada día demostrándotelo. Incluso cuando sea difícil, cuando discuta contigo o cometa errores, o especialmente entonces. Me besó suavemente, una promesa contra mis labios. No quiero una esposa perfecta. Quiero una real, con defectos, discusiones, errores y todo. 3 meses después, estaba en el centro comunitario, que antes era propiedad de Victoria y ahora se había transformado en algo significativo, viendo a los niños del barrio participar en los programas extraescolares que Dante había financiado.
Clases de música, clases de arte, tutoría, habilidades laborales, formación para sus padres. Tú hiciste esto, le dije, recostándome contra su pecho mientras él me rodeaba la cintura con los brazos. Estás cambiando vidas. Nosotros hicimos esto. Sus labios rozaron mi sien. Tú eres quien diseñó los programas, quien contrató al personal, quien hace que este lugar funcione. Era cierto. En los últimos meses había descubierto un propósito que no sabía que necesitaba. Me había matriculado en clases universitarias reales, no en línea, sino en persona en Colia, estudiando trabajo social. Había hecho amistad con el personal del centro y con algunas de las esposas de los socios de Dante, que resultaron ser sorprendentemente normales una vez que dejabas de lado la ropa de diseño y los detalles de seguridad. Había construido una vida real. Victoria volvió a llamar, le dije. Era la sexta vez en un mes, y sentí como Dante se tensaba. ¿Qué querría? Dinero, probablemente, o hacerme sentir culpable para que le diera otra oportunidad a Isabel. Me giré entre sus brazos y le rodeé el cuello con las manos. No respondí. Ya no le debo nada. El orgullo brilló en sus ojos. Mírate, señora Moretti, enfrentándote a tus demonios. Aprendí de los mejores. Lo besé suavemente. Además, es más fácil ser valiente cuando sé que destruirás a cualquiera que me haga daño. Por supuesto que lo haré. Sus manos se deslizaron hasta mis caderas, atrayéndome hacia él. Eres mía para protegerte, mía para quererte, mía para amarte. La palabra que empieza por A todavía me hacía saltar el corazón. Llevábamos semanas dando vueltas al tema, ambos lo sentíamos, pero ninguno estaba preparado para decirlo primero. Hasta ahora. Yo también te quiero, le susurré contra los labios. Mi hermoso monstruo. Entonces me besó, profundo, posesivo y lleno de promesas. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía, y su aliento se mezcló con el mío. Llévame a casa, murmuré. A nuestra casa, porque eso es en lo que se había convertido el ático. No era una prisión, ni una jaula dorada, sino un hogar. Un lugar donde me veían, me valoraban, donde me había transformado de una chica invisible a una mujer poderosa, donde me había casado con un monstruo y había descubierto que tenía un corazón que latía solo por mí. Mientras atravesábamos Manhattan, con las luces de la ciudad pintándonos de tonos dorados y sombras, pensé en aquella chica aterrorizada de la fiesta de compromiso de hacía 3 meses, la que pensó que su vida había terminado cuando Dante Moretti la miró al otro lado de una sala abarrotada. Se había equivocado. Su vida no había terminado aquella noche. Por fin había comenzado de verdad. Y cuando la mano de Dante encontró la mía, con nuestros anillos de boda reflejando la luz, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No porque fuera fácil, ni porque fuera segura, sino porque era real. Éramos reales y eso valía la pena.